Perfecto, muchas gracias, muy buenas tardes. En honor al tiempo, vamos a dar inicio. Eh, es importante analizar que el control de convencionalidad es una especie de un control de constitucionalidad. Cada uno en nuestros países conocemos lo que es el control de constitucionalidad. Básicamente, el control de constitucionalidad conlleva una obligación, verificar que las normas infraconstitucionales estén amparadas dentro del ámbito de la Constitución. Y en el hipotético caso que no sea así, pues dependiendo las circunstancias, el país donde nos encontremos, estas pueden ser expulsadas o no aplicadas, ¿no es cierto? Si nosotros nos damos cuenta, 1803 es uno de los parámetros en los cuales vemos que en Estados Unidos se genera este control de constitucionalidad, ¿no? En razón de la sentencia del caso Marbury versus Madison, ¿sí? Es donde nace este control. Desde luego, en los años 1610 en Inglaterra también se dio el famoso Bohan Case, y es uno precisamente que también apoya y aporta al control. Cada uno de nuestros países tienen clases o diferentes formas de control de constitucionalidad. En nuestros países, por ejemplo, eh, hay un control de carácter mixto, hay un control de carácter concentrado, hay un carácter difuso. En el Estado ecuatoriano, el control desde mi visión y desde la visión de varios juristas en el Estado ecuatoriano, es un control constitucional que se encuentra desarrollando, pero que lo que sí voy a decir es no es concreto como tal, ¿sí? No es concentrado como tal en la Corte Constitucional. Hoy en día, en base a varias sentencias de Corte Constitucional, básicamente la 11-18-CN/19 se define que efectivamente es complementario este control de constitucionalidad y que es complementario a cuál, precisamente un control de convencionalidad. A eso nos invitaron y sobre eso vamos a hablar en esta noche. Cuando decimos control de convencionalidad, decimos que es la forma en la cual nosotros vamos a comprender. Me avisan si por favor, si se puede ver la imagen. En este momento sí, doctor. Ya. Listo. Eh, yo podría decir que el control de convencionalidad básicamente es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta jurídica, es un aspecto doctrinario, herramienta jurídica, una doctrina y una jurisprudencia. Cuando hablamos de una herramienta jurídica o una institución jurídica, sin duda alguna hablamos de que esta fue generada de una forma pretórica, esto es, lo genera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? A través de, primero, varios votos razonados del juez Sergio García Ramírez. Entonces, quien propone este concepto de control de convencionalidad es el juez Sergio García Ramírez. Este juez Sergio García Ramírez, un juez mexicano, ¿no? Desarrolla a través el concepto de control de convencionalidad a través de varios votos razonados. Los votos razonados son precisamente sentencias que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos o las Cortes Tribunales Constitucionales de nuestros países y jueces que, estando de acuerdo con la sentencia, razonan su voto, aportando más el desarrollo de los derechos o el desarrollo de las instituciones jurídicas, como en este caso, control de convencionalidad. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, la parte histórica tiene que ver con dos, tres sentencias que aportaron a la construcción del concepto de control de convencionalidad. Primero, el caso Mirna Marchand versus Guatemala, ¿sí? En donde precisamente en su voto razonado el juez Sergio García Ramírez determina con claridad cuál es el concepto que se tiene que dar en estos temas. Luego de esto también tenemos que
determina básicamente la obligación del Estado. No nos olvidemos que en materia de derechos y de derechos humanos, básicamente, los estados tienen, para un poco ir manejando esto, dos obligaciones, como ustedes conocen. Estas dos obligaciones tienen que ver con una obligación de respeto y una obligación de garantía. La obligación de respeto constituye básicamente no vulnerar los derechos humanos de las personas dentro del ámbito de los estados. Y el deber de garantía conlleva varios aspectos. Uno de estos, básicamente, que el Estado adopte medidas de carácter nacional, esto es, medidas legislativas, administrativas, ¿no es cierto?, ejecutivas, judiciales en el ámbito de adoptar este derecho internacional en el ámbito del derecho nacional. Entonces, dentro de esto, tenemos cuatro elementos fundamentales que tienen que ver con el deber de garantía: prevención, investigación, sanción, y el cuarto elemento tiene que ver con la reparación. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque sin duda alguna, antes de pasar a todo el concepto de control de convencionalidad, tenemos que hacer este análisis pertinente, histórico además, frente a los votos que se tienen. El segundo caso en el cual se aporta de forma importante con el voto razonado del doctor Sergio García Ramírez tiene que ver con una sentencia contra el Ecuador. El caso Tibi, Daniel Tibi versus Ecuador. Este es un caso bastante interesante. ¿Por qué? Porque nos enseña básicamente un temas de contra la tortura, nos enseña temas de debido proceso, temas que tienen que ver con el habeas corpus, y de manera especial, nuevamente, el juez Sergio García Ramírez conlleva el criterio de que se tiene que realizar un control de convencionalidad por parte de los juzgadores. Esto es que la Corte Interamericana tiene que asemejar a un tribunal constitucional, ¿sí? Y los jueces, absolutamente todos, tienen que precisamente ver y verificar que las normas internas del Estado no contradigan la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso como primer aspecto, ¿no es cierto? En tal sentido, lo que dice Sergio García es que se tiene que hacer un control de convencionalidad a través de los órganos internos, ¿no?, que realizan actividad judicial, esto es, el ámbito del poder público y del ámbito del poder judicial. Por cuanto el Estado, al tener las obligaciones como las que tiene de respeto y de garantía, tiene una obligación con los conciudadanos. Y la obligación con los conciudadanos es precisamente esta de acoplar el ámbito de la Convención Interamericana o Americana de Derechos Humanos de 1969 a las normas internas del Estado. Entonces, este es el segundo caso que decíamos que aplica este control de convencionalidad, pero recién en voto razonado, o sea, un voto, no como una decisión colectiva del cuerpo jurídico llamado Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es precisamente en una sentencia contra Chile que la Corte, después de los diálogos propios que se desarrollan y que se dan por parte de los jueces, toman una decisión de sumarse al concepto del control de convencionalidad por parte de la Corte Interamericana y el que había estado apoyando el juez Sergio García Ramírez. Esto es justamente la sentencia Almonacid Arellano versus Chile del año 2006. Y dice justamente que la Corte es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley.
Primer aspecto, o sea, los jueces están bajo el imperio de la norma, bajo el imperio de la Constitución. Sin embargo, dice, cuando ese estado del juez, jueza que pertenece esta persona ha firmado convenios de carácter internacional, como es la Convención Americana de Derechos Humanos, firmada en 1969, entrada en vigor en 1978, tiene obligaciones frente a su cumplimiento. Esto es que esas obligaciones son efectos propios que tiene que tener frente a la convención. Esto significa que todo lo que tiene que realizar el juzgador es verificar que las leyes de su país no sean contrarias a la normativa internacional llamada Convención Americana de Derechos Humanos. Pues, hipotéticamente, si pasara un ámbito de estos, estaría mal. Pero aquí viene un tema importante. El profesor Néstor Pedro Sagués eh, falleció lamentablemente el año anterior, con quien tuvimos la posibilidad y la oportunidad de ser sus alumnos, ¿no? Nos ayudó bastante a comprender la dinámica del control de convencionalidad bajo dos aspectos. Un control de convencionalidad represivo, ¿no? Y un control de convencionalidad más progresivo y proyectivo. ¿Qué significa esto? Y esto es interesante porque, y voy a tratar de ir conversando con ustedes y poniendo las láminas correspondientes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Igual voy a dejar al Latin Juris, a los compañeros y amigos que están dentro de la coordinación para que puedan ser repartido entre ustedes el material correspondiente. ¿Qué es lo que sucede con este control de convencionalidad? No se olviden, 2006, esto es, vamos a los 20 años de que hay control de convencionalidad y tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuántos en nuestros países sabemos que jueces de primer nivel, segundo nivel o casación o Corte Suprema o Corte Nacional o Suprema Corte aplican precisamente este concepto del control de convencionalidad? Y cuando nosotros decimos aplicar, no significa mencionar en la sentencia un artículo o varios artículos de un tratado internacional, sino aplicando el desarrollo que nos intentan decir en este momento. Es represivo por la siguiente razón. Dice el profesor Néstor Pedro Sagüez, o Sagués, queramos llamarlo, que el primer momento es una obligación para los jueces y las juezas, es de oficio, ¿no? Y básicamente lo que se pretende es la no aplicación de una norma contraria a la convención, ¿sí? No aplicación de una norma contraria a la convención. Pero indiscutiblemente ahí venía un conflicto, ¿no? Si es que no podías aplicar la norma, indiscutiblemente esa norma podría haber sido expulsada si es que había un control constitucional. Entonces, lo que vino aquí, en este momento es una idea frente a este control. Y lo que se determinó básicamente es que las normas, cuando nacen defectuosas todas aquellas que van en contra de la convencionalidad o en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en su momento, lo que debe de existir precisamente es un control de carácter directo de los jueces, jueces interamericanos incluso se los llama, que realicen este control efectivo de convencionalidad. Pero avancemos un poco más. Entonces, no nos olvidemos. Primera sentencia de control de convencionalidad, Almonacid Arellano. Segunda sentencia, el caso Aguado, Alfaro y otros, o Congreso, Trabajadores del Congreso cesados versus Perú.
a los meses, 2, 3 meses la primera sentencia, nuevamente la Corte Interamericana se ratifica en su criterio y ve además, aumenta algunos parámetros importantes, ¿no es cierto? Y dice que cuando el Estado ha ratificado un tratado internacional, como es el caso de la Convención, sus jueces están sometidos a esta convención. Pero además se obliga, básicamente, en razón de lo que conocemos nosotros como el Convenio de Viena o el derecho de los tratados. Cuando nosotros hablamos del derecho de los tratados, hablamos que la Convención de Viena de 1969 determina varios principios obligatorios para ser cumplidos por parte de los estados. Uno de estos principios obligatorios es el pacta sunt servanda. ¿Qué significa el pacta sunt servanda? Lo pactado se cumple, ¿sí? Si yo convenio, yo contrato, yo en este caso firmo el convenio, firmo la convención, firmo el tratado, firmo el pacto, firmo el tratado internacional en sí, ¿qué responsabilidad tengo como Estado? Cumplir, más o menos como los contratos. Cuando usted firma un contrato con otra parte, ¿cuál es su obligación? Cumplir, porque es ley para las partes. En este caso no hay partes, en este caso hay el Estado, la voluntad, su soberanía, en donde firma, ¿no? Y se obliga, ¿con qué? Con lo que dice la convención, con lo que dice el tratado, ¿sí? Entonces, primero hay una obligación por parte del Estado en eh, aplicar una norma, en este caso, el Tratado Internacional. Un segundo principio es el efecto útil, o sea, ¿qué efectos le vamos a dar a ese tratado internacional? Y el principio del efecto útil es acercarnos precisamente a este aspecto para que éste sea adecuado y cumpla su rol, su objetivo. Y desde luego, el objeto útil es precisamente lo que debemos decir que es el deber ser propio del Tratado Internacional. Y un tercer elemento es la buena fe, que significa la buena fe con la que tiene que actuar el Estado frente a ese efecto útil o efecto útil, ¿sí? Entonces, significa que la obligación del Estado, sin duda alguna, conlleva, primero, acoplar derecho internacional en el derecho nacional, obligación. Dos, el pacta sunt servanda, lo pactado se cumple. Y tres, con cuatro, efecto útil y principio básico de buena fe. Entonces, bajo ese parámetro se establece esta sentencia de trabajadores cesados del Congreso peruano versus Perú, ¿sí? Y lo tenemos justamente aquí. Nuevamente ratifican de que es ex oficio, o sea, obligatorio, sin necesidad de que ninguna de las partes solicite, y además es exclusiva básicamente frente al ámbito de los jueces y las juezas. Y dice también que esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implique que el control de ejercerse siempre sin considerar, debe ejercerse siempre otros supuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia. Eso tiene que ver más con el ámbito del procedimiento frente al acceso a la justicia de carácter interamericana, que básicamente, como ustedes saben, es complementaria y subsidiaria. Y aquí viene un tema bastante importante, la complementariedad, sin duda alguna, para llegar al sistema interamericano y que es complementaria frente a los controles que en el sistema nacional lo podamos tener. Años después, ¿no? La Corte Interamericana tiene un juez bastante dinámico. Acabó de dejar su cargo justamente en el mes de enero del 2025 y para mí es uno de los personajes que más pudo identificar con claridad meridiana
lo que es el control de convencionalidad y su ejercicio dentro de las sentencias en el sistema interamericano. Me refiero al doctor Eduardo Ferrer Magret. Él dice, ¿no?, que los jueces de los estados, parte de la Convención Americana, que no nos olvidemos, hoy en día quienes reconocen la Corte Interamericana son 20 países de los 35 que somos del ámbito de América, ¿no? No son simples aplicadores de una ley nacional, sino que tienen además una obligación de realizar una interpretación convencional. Ojo con lo que voy a decir, realizar una interpretación convencional, verificando si dichas leyes que aplicará a un caso particular resultan compatibles con cada artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos. De lo contrario, su proceder sería contrario al artículo 1.1 de dicho tratado. ¿Cuál es el artículo 1.1? Sobre la responsabilidad y la responsabilidad de respeto frente al mismo. Sigue avanzando la Corte Interamericana y en la sentencia de Eliodoro Portugal contra Panamá destaca importantemente ya no solo el tema del efecto útil, sino la labor que todos los operadores de justicia tienen que hacer. Esto es, amplía el concepto, por eso decíamos que Pedro Néstor Sagués decía que hay un control de convencionalidad represivo, exclusivamente para los jueces, ¿no? Y expansivo, progresivo, que lo hacen aquí y a partir de ahora también todos los operadores del ámbito del sistema de justicia, fiscales, defensores públicos, jueces, juezas y otros que tengan que ver con el ámbito de sistemas de justicia. ¿Sí? Entonces, acá lo que hay es precisamente ya los jueces, fiscales también, defensores públicos también, operadores jurídicos también, abogados, abogadas en sus peticiones. Luego se avanza a la sentencia Fernández Ortega y otros, así como Rosendo Cantú versus México, todas estas sobre México, García y Montiel Flores versus México. Estas tres sentencias tienen que ver justamente contra México y en esta, ¿no?, lo que hace básicamente cobra criterio este concepto de cosa juzgada internacional y todo eso, sí, pero sin embargo, no nos olvidemos que lo que intenta decirnos aquí es que los jueces tienen una obligación frente a la interpretación desde un punto de vista integral y obligatorio. Y aquí van haciendo, en el ámbito de la expansión o expansiva, un concepto bastante interesante que conlleva a la actualidad del control de convencionalidad cuando decimos que debe hacerse a través de una interpretación conforme. ¿Sí? Entonces, va ya aterrizando el control de convencionalidad con las mismas sentencias de Corte Interamericana, en los cuales se va determinando y se va definiendo un control de carácter conforme. Ya vamos a explicar, ¿no? Otra de las sentencias, como decíamos, Cabrera y Montiel Flores versus México, y ya llegamos a la Constitución del Ecuador precisamente para trabajar en ese tema. ¿Qué es una interpretación conforme y por qué llegamos a esto? Va avanzando progresivamente las sentencias de Corte Interamericana, llega una sentencia de Juan Gelman versus Uruguay, Juan Gelman II, y en esta sentencia se amplía este concepto de control de convencionalidad y les invito a leer la sentencia del voto razonado del doctor Eduardo Ferrer Magregor con el objeto de darnos cuenta cuál es la intención verdadera de el juez frente al concepto que queremos sobre el control de convencionalidad. ¿Y cuál es este? Dice, si bien es cierto, en un primer tiempo eran solo jueces, en un segundo tiempo eran operadores jurídicos, y vino un tercer tiempo que decía la responsabilidad que tienen los militares, la policía y otros servidores administrativos. Hoy en día
en el ámbito de Juan Gelman, dice, son todos quienes hacen y forman parte del ámbito de una administración pública y tienen que resolver. No nos olvidemos que nuestras constituciones, incluso la misma Corte Interamericana en el ámbito del desarrollo del artículo 8 de la Convención Americana, ha determinado una obligación. ¿Cuál es esa obligación? La obligación de motivación. Y dentro de la obligación de motivación, sin duda alguna, se encuentra esta de interpretación, esta de realizar el control de convencionalidad, pero no todos los casos. Vamos a revisar precisamente cuándo y qué. En el Estado ecuatoriano, por eso quiero aterrizar un poco a ¿no? En la Constitución del año 2008 que se encuentra vigente, tiene varios momentos importantes en su desarrollo frente a su articulado. En básicamente, hay 444 artículos, como ustedes saben, pero el artículo 3, el artículo 10, el artículo 11.3, 11.7, 172, 57, 417, 424, 426, ¿no? Establece un tema muy importante. Vamos al 417. Establece que los tratados internacionales son reconocidos como una norma de conducta. Esto significa que se debe de aplicar de forma directa estos tratados e instrumentos internacionales, ampliándole no solo a los tratados como un ámbito positivo o una norma determinada, sino también los instrumentos que abraza el ámbito internacional, que significa informes, recomendaciones, opiniones consultivas, observaciones generales, entre otros instrumentos, ¿no? Que bien, si bien es cierto, los instrumentos no tienen una obligatoriedad contra los estados porque ellos no han firmado eso, sí, pero nacen precisamente de esos tratados porque además les hemos dado a esos diversas instancias internacionales, le hemos facultado, firmando el tratado internacional, para que sean los observadores, vigilantes o supervigilantes o supervisores de que ese tratado sea cumplido. ¿Sí? Entonces, aquí precisamente nace dos principios básicos, que es, si es que un tratado internacional, un instrumento internacional trae o tiene mayores elementos en materia de derechos, debemos aplicar el principio pro persona, pro homine y de no restricción de derechos en la aplicación o en su defecto, aplicar de forma directa el tratado internacional. ¿Sí? Entonces, por eso hay una cláusula abierta según esta propia Constitución, ¿cierto? ¿Por qué? La cláusula abierta es la capacidad que tiene precisamente el funcionario, ojo con lo que digo, funcionario administrativo, judicial, de aplicar de forma directa, ex oficio, un control de convencionalidad frente a los casos que le corresponda resolver. ¿Qué significa? Que si yo tengo un caso en mi condición de juez y este es un caso difícil, porque indiscutiblemente en los casos fáciles no tendré que aplicar una norma internacional, sino en aquellos que este artículo y otros me establecen, ¿no? ¿Qué tengo que aplicar? Precisamente un tratado internacional, un instrumento internacional. Pero esto no se queda así, porque claro, esto puede decir la Constitución y muchas cosas más puede decir la Constitución. Sin embargo, es importante indicar que esto también ha desarrollado nuestra Corte Constitucional en la sentencia señalada anteriormente 11-18 CN/19 del matrimonio igualitario. ¿Sí? En y aquí están los párrafos para que ustedes puedan revisarle, analizar, párrafo 255, dice que el control de constitucionalidad y de convencionalidad, toda autoridad está obligada a aplicar las normas constitucionales, las convencionales y las que se reconocen en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Aquí, ¿qué hace la Corte Constitucional del Ecuador? La Corte Constitucional del Ecuador ya no solo acepta,
ya no solo aplica un control de convencionalidad, sino expande, ¿no?, su acción, ya no solo desde el punto de vista de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también de otros tratados internacionales, como lo dice, e instrumentos, como lo dice el párrafo 255. Abajo dice, y las que se reconocen en los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Sí? Por eso es importante esta sentencia. Ya sobre el control de convencionalidad, porque hay un capítulo especial dentro de la sentencia que habla justamente del control de convencionalidad, habla lo que yo les indiqué, ¿no es cierto? Surge de la obligación que tienen los estados de cumplir los tratados internacionales, la Convención de Viena sobre los tratados, el artículo 26, el artículo 27, precisamente sobre el pacta sunt servanda, las obligaciones de buena fe, el efecto útil de los tratados, ¿sí? Está desarrollado justamente en esta sentencia. El párrafo 265 habla la obligación del Estado de cumplir los tratados de forma general. La Corte ha dicho con claridad que el control de constitucionalidad se complementa con el de convencionalidad, y esto es importante. ¿Y quiénes la hacen el control de convencionalidad? Lo hacen las autoridades en el marco de sus competencias, todas las autoridades. Y el control de convencionalidad es de tratados, y ojo con lo que voy a decir, y de interpretaciones de sus órganos. El control de la convencionalidad se aplica a las opiniones consultivas. ¿Qué significa esto? Que la Corte Constitucional, a diferencia, por ejemplo, de México, que el año anterior su Suprema Corte de Justicia de la Nación cambió el criterio jurisprudencial jurídico cuando determina que no reconocen a las opiniones consultivas como una circunstancia de efectos innegables, ¿sí? Entonces, no les reconoce después de que a partir del 2011, luego de las reformas del artículo 1, del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, así lo acogió, y del caso varios, llegado del caso Radilla Pacheco versus México, ¿no? No, y en donde hubo una obligación, en donde la Suprema Corte de Justicia hizo algunos cambios. Ahora, la Suprema de Justicia del 2024 cambió ese concepto y, claro, le dio una restricción a las opiniones consultivas y sus efectos legales en el Estado mexicano. Mientras que con esta sentencia y otras que hemos tenido, el caso Zaita versus el registro civil, el caso del doctor César Montaño, rector de la Universidad Simón Bolívar o Andina versus la universidad, y me parece que era el CES en ese entonces, el CENESID, ¿no? En esas sentencias se aplican opiniones consultivas, la 5, la 24, ¿no? Y en esta sentencia, la 11-18-CN/19. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, la Corte, justamente con esta sentencia y en este específicamente, habla sobre un control de constitucionalidad que pueden realizar los jueces en el marco de las competencias correspondientes. Por eso es que yo digo que el control de constitucionalidad en el Estado ecuatoriano no es concentrado puro, sino se está desarrollando actualmente un modelo de control constitucional. Desde mi punto de vista, sería un control constitucional de carácter mixto, ¿sí? Desde mi punto de vista, y lo he sustentado y lo estoy sustentando con estos párrafos emitidos por la Corte Constitucional. Entiendo que tenemos unos 10 minutos más o 5, estimado. Estimado doctor, tenemos 10 a 15 minutos, así que puede 10 continuar. a 15 solo de la ponencia y después las preguntas. Exactamente. Perfecto, mucho mejor entonces. Gracias. Para continuar. Entonces, es así como la Corte Constitucional sigue desarrollando el el párrafo 268, va desarrollando quienes nomás hacen en conformidad a lo que dice la Corte Interamericana, que acabé de informar. Eh, Aquí, ojo,
Lo que yo acababa de decir, la Corte Interamericana primero dio el control a los jueces y juezas, luego amplió a los operadores de justicia, luego al Poder Legislativo, luego a las Fuerzas Armadas y finalmente consideró que todos los órganos y funcionarios del Estado tienen la obligación. Párrafo 270, ¿sí? Y aquí es el tema que les comentaba del control expansivo que hace como interpretación la Corte Constitucional del Ecuador. Aquí ya no solamente dice, hey, hagan un control de convencionalidad frente a la Convención Americana. Lo que hace la Corte Constitucional es darle contenido al control de convencionalidad y expandirle, ampliarle su forma. Y dice en el párrafo 273, el alcance del control de la convencionalidad es sobre todo de tratados de derechos humanos, o sea, todos los tratados, y de los instrumentos internacionales. Cuando hablamos de instrumentos, por ejemplo, medidas cautelares, incluso si ustedes conocen ya la Corte Constitucional ha determinado sobre medidas cautelares varias sentencias, medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana, ¿sí? Varias sentencias, ya tenemos 2 o 3 sentencias sobre este particular. ¿Qué más? ¿No? Dice, y todo lo que es el Ecuador parte. No es, por tanto, un control solo sobre los instrumentos del sistema interamericano, sino también se debe entender de los tratados e instrumentos que se derivan de otros sistemas. ¿Qué otros sistemas conocemos que nos sean aplicados a nosotros? El Sistema Universal de Naciones Unidas. El Sistema de Naciones Unidas, como ustedes saben, y en el siguiente párrafo está, emite observaciones generales, emite recomendaciones, emite informes, emite varias observaciones frente al Estado y justamente aquí lo dice. Muchos tratados tienen órganos de aplicación, los famosos órganos de tratados u órganos del sistema universal, que son los comités, 9 comités, comité contra la tortura, comité de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, comité contra la tortura, comité contra las personas desaparecidas, comité personas con discapacidad, comité de los niños, comité de personas migrantes y sus familiares, y por ahí me falta alguno que creo que es el de discriminación racial, ¿sí? Entonces, ahí tenemos sus órganos y estos órganos nos enseñan básicamente que hay observaciones generales que son interpretaciones que damos a los tratados, recomendaciones que suelen haber en casos particulares en donde los estados, el Ecuador, es denunciado en el sistema universal, ¿sí? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, en estos dos, 273 y 274, es expansivo al sistema ecuatoriano esto. Y desde luego, desde el punto de vista del derecho comparado, nos puede servir en los países en los cuales nos encontramos. La Corte Interamericana ha reconocido básicamente estos principios básicos como una obligación de los estados, ¿no es cierto? Y necesario frente al desarrollo propio de el derecho y el derecho internacional y la forma de receptar el derecho internacional en el Estado ecuatoriano. En el 277 y 278 habla sobre las opiniones consultivas, la obligación que tenemos como Estado, porque más o menos lo que dice incluso el profesor Fabián Salvioli y algunos otros juristas a nivel de América, Eduardo Ferrer Magregos, Néstor Pedro Sagués, sí, la Corte Interamericana se ha pasado 2 años, ¿sí? Rascándose la cabeza indicando de cómo van a contestar una pregunta que le hace Costa Rica, que le hace Colombia, que le hace México, 2 años para emitir una opinión consultiva. ¿Ustedes creen que después de que emite su opinión consultiva, al año que le vuelven a preguntar, usted va a decir, no comparto con lo que dije hace un año ahora, cambio de criterio? Por lo general, no. Precisamente por la avanzada que tiene la Corte Interamericana, y lo que hace la Corte Interamericana es simplemente seguir sus temas, seguir sus opiniones, seguir su ámbito jurisprudencial y expandirse en ese tema. A tal punto que en la sentencia Alibux versus Surinam, la Corte Interamericana reconoce por sentencia la obligación del control de convencionalidad
no solo de la Convención Americana, de otros instrumentos interamericanos, como es el Belén do Pará, el tema contra la tortura, el tema de pena de muerte, el protocolo facultativo, entre otras, sino también frente a su jurisprudencia y también frente a las opiniones consultivas. ¿Sí? Entonces ya no solamente dice una opinión consultiva a la 24, que así se tiene que hacer, sino ya dice sentencias contra, en este caso, el país de Surinam. Y desde luego, desde la visión del control de convencionalidad, al ser un instrumento de derechos humanos, es obligatorio para el país. ¿Qué es obligatorio para el país? La sentencia per se, no toda, pero sí, ¿qué cosa? El desarrollo de derechos y el desarrollo de las circunstancias y de los estándares valen para el Ecuador indiscutiblemente. Es obligatorio para el Ecuador. Claro, la parte medular, la parte resolutiva en donde se determina la responsabilidad del Estado y se determinan las reparaciones, esa no, pues, porque no le corresponde al Estado ecuatoriano, al mexicano, al colombiano, al argentino, al chileno, porque le correspondía en esta causa a Surinam. ¿Sí? Para estar claros frente a lo que estamos conversando. Para ir finalizando frente a este aspecto. Estos son otros párrafos de esta sentencia. Y aquí un tema muy interesante, el 282. Por todas estas razones, las autoridades del Estado en general, ojo, y los operadores de justicia en particular están obligados a realizar control de convencionalidad en el marco de las competencias y procedimientos. Lo está diciendo la Corte Constitucional. Y este párrafo es fundamental, el 287. Voy a comenzar a desarrollar el 286 para que podamos comprender. Conviene precisar el alcance del control de constitucionalidad y de convencionalidad. En primer lugar, para hacer efectiva la supremacía de la Constitución y de los instrumentos internacionales de derechos humanos más favorables. Y dos, en segundo lugar, ojo, si se les priva a los jueces y juezas de aplicar a sus casos concretos, ya por vacíos, ya por antinomias, a la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos más favorables, el control de constitucionalidad, ojo, y el de convencionalidad serían inicuos, no es invictos, serían inicuos y se dejaría sin eficacia la supremacía constitucional y la obligación de interpretar más favorablemente los derechos. Con esta parte, en el párrafo 287, es lapidario el momento que la Corte establece dicha acción. Entonces, regresando, y esto es también un aporte del compañero Federico Bacheto desde la Argentina, él ha señalado que es una herramienta teórica práctica, es un ejercicio constante de comparación entre la Constitución y las demás normas. ¿Cuál es? Del sistema jurídico y jerarquía del ámbito. Para finalizar, es importante indicar que el control de convencionalidades sigue siendo desarrollado y está siendo desarrollado por nuestras cortes, por los jueces y juezas. Posiblemente sí falta, indiscutiblemente, pero no nos olvidemos un tema fundamental. ¿Cuándo se aplica? Se aplica exclusivamente en casos difíciles, en casos en que no resuelva ni la Constitución ni la ley, ¿sí? Y en casos en que la ley quiera resolver en contra de lo que dice la Convención Americana. La interpretación conforme básicamente es esta: la aplicación de un tratado internacional, un instrumento internacional, conforme a lo que determina la Constitución y la ley dentro de un país. Esto significa, ya no necesito expulsarle a la norma que es contraria a la Convención, ya no necesito solo inaplicarla, sino aplicar conjuntamente con esta, ¿no? O con la Constitución para darle contenido a los derechos de los cuales estoy desarrollando. En tal sentido,
La obligación de nuestros estados es la aplicación del control de convencionalidad, en primer lugar, como dice el artículo 11.3 y 11.7 de la Constitución de la República del Ecuador, obligatoria, directa e interpretativa por parte de todos jueces y juezas, pero además también de todo funcionario o autoridad de carácter público que tenga que ver con algún tema de resolución. Personas que tengan que resolver un tema de carácter municipal pueden hacer control de convencionalidad, desde luego. Personas que tengan que resolver un tema en las Fuerzas Armadas, en el tema disciplinario, control de convencionalidad. En el Consejo de la Judicatura, control de convencionalidad. En los ámbitos de juntas cantonales, control de convencionalidad. Jueces y juezas, con más razón, control de convencionalidad. Fiscales, control de convencionalidad. Con esto quiero agradecer a ustedes por haberme atendido en estos minutos. Quedo atento en el caso de que haya cualquier tipo de consulta, pregunta o incluso algún comentario frente a esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Ha sido una ponencia magistral. em, en la cual se han impartido bastantes conocimientos referente al control de convencionalidad justamente y ha sido espléndido, la verdad. Em, Antes de continuar, pues reitero recordar a nuestros estimados y queridos diplomantes que pueden realizar sus preguntas o inquietudes, ya sea levantando la mano o, por el contrario, justamente también escribiendo sus inquietudes mediante el chat que tenemos aquí, justamente. Nos comentan desde Facebook, Humberto Leitón, buenas tardes, saludos a todos. Doctor Marcio Salinas nos comenta muy buenas tardes desde Honduras. Y hay una pregunta. ¿Se puede utilizar la interpretación conforme también en procedimientos administrativos sancionadores o no sancionadores, estimado doctor? Todo lo que es control de convencionalidad, como habíamos indicado, es una obligación. No solo una obligación ya dicha o determinada desde el ámbito de la Corte Interamericana, sino también determinada desde la Corte Constitucional del Ecuador. Entonces, si sus sentencias son obligatorias, el contenido de estas, cuando se otorga a todas las autoridades de carácter público la obligación de realizar un control de convencionalidad, indiscutiblemente es obligatorio. Pero es claro que se tiene que realizar bajo un parámetro de una interpretación adecuada. Insisto, no es solamente de poner el artículo, porque claro, muchas veces podemos tomar la sentencia de cualquier juez, jueza, ¿no? De cualquier nivel, y podemos decir, ah, no, aquí está hablando de control de convencionalidad. No, el control de convencionalidad es el desarrollo que nosotros hacemos frente a este ejercicio interpretativo. O sea, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la norma interna? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice la norma internacional? ¿Qué dicen sentencias, ¿no? Instrumentos internacionales? Y con eso hago la interpretación después del problema jurídico determinado y voy dando respuestas a ese problema jurídico. Y una de esas respuestas puede ser precisamente la aplicación de una norma más efectiva, más adecuada bajo el parámetro del pro homine, pro persona, pro derechos y aterrizo una norma internacional frente a una norma nacional. ¿Sí? Un ejemplo claro. Si un día de esos tenemos una situación administrativa, ¿no es cierto? Y nos dice el sistema interamericano que el debido proceso es una obligación no solo para los ámbitos de carácter judicial, sino para los administrativos. ¿Qué significa? El artículo 8 del Pacto de San José es obligatorio no solo para jueces y juezas en temas de justicia ordinaria, sino también para el ámbito administrativo. Esto es, ¿qué nomás contiene el artículo 8.1? El acceso a la justicia, ¿no es cierto? El tema del debido proceso, que no es otra cosa más que un juicio justo. ¿Qué más? La legítima defensa, ¿no?
los tiempos necesarios para preparar la misma, presentar pruebas, ¿no? Objetar pruebas. Entonces, si algo de eso se violentó en el debido proceso del ámbito administrativo, pues indiscutiblemente, incluso la misma Corte Constitucional ha determinado cuestiones frente a nuestro propio Estado y acciones propias dentro de nuestra propia administración de justicia administrativa. Excelente, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Asimismo, nuestros diplomantes comentan, por ejemplo, el usuario administrador nos comenta muy buenas tardes desde San Lorenzo, Esmeraldas, Ecuador. Les saluda Elizabeth Quintero Boboy. Berta Arias nos comenta, excelente, doctor, su ponencia. Sí, también el doctor Héctor nos comenta, magistral, didáctica y enriquecedora. Estimado doctor, hay una inquietud justamente en el tema de cómo ejecutar estas, por ejemplo, informes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o sentencias. En el Ecuador, esto está previsto por la acción por incumplimiento de norma y también de este tipo de resoluciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estimado doctor, la inquietud que tengo es que si bien eh, el, la jurisprudencia determina que es la obligación de los juzgadores a establecer, por ejemplo, el tema de una interpretación conforme o de hacer prevalecer estas normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no sería tal vez más factible o más directo que se pueda hacer cumplir, no directamente ante la Corte Constitucional, sino, por ejemplo, ante jueces de instancia? Es mi pregunta en relación a la cuestión de la celeridad, ¿no? Claro. Para A hacer ver, cumplir aquello. para estar claros, el Estado tiene una obligación, cumplir las sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al caso de Ecuador. Dos, los jueces y juezas en sus casos, casos prácticos, ¿no? De cada uno de estos, en el caso necesario, deben aplicar. Nadie les tiene que decir, nadie les tiene que pedir, pero en el hipotético caso son ustedes los que están sabiendo estos temas y pueden llevar al conocimiento del juzgador dicha situación. De igual forma en el ámbito administrativo, ¿sí? Claro, hay algunas preguntas que dicen, bueno, si en el ámbito administrativo no funciona eso, ¿cómo tenemos que hacer? La obligación es del Estado. El Estado es a través de ese funcionario quien le está dando una respuesta, ¿no? Y la respuesta siempre tiene que ser apegado a la Constitución y a los tratados e instrumentos internacionales. Frente a lo que usted nos acaba de informar, es claro que cuando hay un informe, por ejemplo, cuando hay una decisión y esta no se está cumpliendo, la Corte, mejor dicho, primero, la Constitución nos ha dado el parámetro determinado en el artículo 93 de qué hacer frente al tema. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de acciones, una acción de incumplimiento y una acción por incumplimiento. La de incumplimiento tiene que ver con sentencias de corte constitucional, con sentencias de carácter constitucional de jueces de primera y segunda instancia, y la acción por incumplimiento, estas tienen dos lógicas. Una, frente a normas jurídicas que no se está realizando por parte del Estado, aplicando me refiero, y la segunda, cuando informes de instancias internacionales, de organismos de derechos humanos y decisiones no sean cumplidas por parte del Estado. ¿Sí? Entonces, estos son los dos parámetros por los cuales se puede asistir. Sería muy importante que se vaya de forma directa al ámbito de la justicia ordinaria directa. Sin embargo, es claro que la Corte Constitucional le ha otorgado esa facultad exclusiva a la Corte Constitucional frente a qué, mis estimados amigos y amigas, exclusivamente frente a el incumplimiento, ¿no? El incumplimiento del informe, de las medidas cautelares, de las que dicta
Comisión Interamericana, de las medidas provisionales que dicta la Corte Interamericana, de las medidas provisionales o de protección que dictan los comités de derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí vamos a, si es que no cumple el Estado, pedimos y solicitamos a la Corte Constitucional. ¿Cuándo más? Por ejemplo, cuando hay las recomendaciones. Hay los casos en particular, el Comité de Derechos Humanos ha determinado en el caso ABC versus Ecuador tales recomendaciones. No cumple, ahí voy al sistema de justicia constitucional de forma directa, a la Corte Constitucional, para que sea esta quien desarrolle precisamente la sentencia. Entonces, hemos dado respuesta a lo solicitado por ustedes, Salvador. Perfecto, estimado doctor, muchas gracias. Aquí justamente eh, comenta desde Facebook, Vini López nos comenta, muy buenas noches. Mi pregunta es cómo se efectiviza el control de convencionalidad en el ámbito estatal cuando no se respeta el derecho a la defensa, debido proceso adjetivo y derechos a la propiedad, comenta justamente desde Facebook Vini López. Me imagino que también es aclarando la anterior pregunta. Así es. Básicamente, a ver, ojo con este tema, no es un asunto de voluntariedad, no es un asunto de que el juez quiera o no desarrollar, es una obligación. El Estado tiene que, a través de sus autoridades públicas, realizar todo aquello necesario para hacer efectivos los derechos. ¿Y cómo se hace efectivo los derechos? En el caso de que una norma interna, la Constitución, no sea suficiente, para eso está precisamente los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos exclusivamente. Para eso se ha hecho y para eso tenemos que hacer y realizar este concepto de interpretación conforme, que es precisamente la que ha determinado la Corte Interamericana que debe ser desarrollada frente a estos espacios de carácter judicial en el ámbito administrativo como en el ámbito ordinario. Muchas gracias, estimado doctor. En este momento, el abogado Stanley Brito Miranda ha levantado la mano, así que, estimado doctor, puede encender su micrófono para realizar su pregunta. Muy gentil, mi estimado doctor. Doctor Paz, escuchando su opinión referente al control de convencionalidad, opinión que por cierto comparto plenamente, vemos entonces que en el ámbito ecuatoriano tendríamos un grave problema en el ámbito administrativo, puesto que la mayoría de las resoluciones emitidas por las autoridades públicas contienen una nula o una pésima motivación respecto a sus resoluciones. No sé si se me escuchó, Sí, doctor. algo se le escuchó. Continúe, no hay problema, yo le escucho. Sí, efectivamente, redundando en lo que acabo de manifestar, en el ámbito ecuatoriano tenemos un problema grave respecto a las autoridades públicas. Usted ya mencionó en el ámbito militar, en el ámbito policial, en todo ámbito administrativo, ¿no? En los diferentes ministerios, en las diferentes ramas. Son resoluciones que en la motivación, si es que se puede llamar motivación, no existe un análisis jurídico pleno respecto ni siquiera con la Constitución, peor con las normas convencionales que nos rigen como Estado parte. Gracias. A ver, en el ámbito de la motivación, la Corte Constitucional del Ecuador ha emitido un pronunciamiento muy claro frente a esto, en la sentencia 1158, la sentencia 1852, que salió recientemente, que precisamente habla sobre la constitución de esta garantía de motivación, pero además también la garantía del derecho a la defensa como parte de este ámbito. Entonces, este deber de motivación y la garantía de motivación, que son dos temas que lo ha desarrollado la misma Corte Constitucional,
es una obligación para el ámbito administrativo y para el ámbito judicial, sin duda alguna. Pero además es importante que dentro de esa motivación, si los jueces y las juezas y todo lo que hacen en el ámbito administrativo pueden también realizarlo a través de este control de convencionalidad, bienvenido sea siempre y cuando sea para precisamente dar cabida y dar luz verde al ámbito de los derechos. Es claro, los jueces, y en eso hay que estar muy claros, debemos evitar absolutamente, en base de un control de convencionalidad, hacer, y decía Eugenio Bulín, triquiñuelas jurídicas que puede precisamente afectar a las partes y afectar a los derechos de manera especial. En tal sentido, sin duda alguna, todo este concepto que conocemos desde el punto de vista de la argumentación y de manera especial de la motivación tiene que tener toda decisión un ámbito que refleje indiscutiblemente hechos, derecho y razonamiento de resultado frente al mismo. Tiene que tener una fundamentación, normativa, tiene que tener sin duda alguna un estándar mínimo frente a lo que estamos resolviendo y de manera especial se debe exigir que todas las autoridades pues conlleven a una respuesta adecuada desde el punto de vista del sistema, tanto de justicia como del sistema administrativo y de la autoridad pública. Eso es lo que puedo decir frente al tema. Muchas gracias.